mis amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y bien, en esta ocasión, en la entrevista central, conversaremos con el licenciado Gabriel González, economista y quien nos presenta las pautas idóneas para un manejo oportuno en temas financieros para este 2021. Y en temas migratorios, novedades, los últimos acontecimientos en los Estados Unidos, los presentamos acá en breve. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Continuando con Ensayo Jurídico y estamos en su sección de Derecho Migratorio, con novedades en los Estados Unidos. Y estas novedades vamos a dividirla en tres fases. La primera es, les voy a comentar del paquete económico que las autoridades de los Estados Unidos han aprobado para beneficiar a las familias desempleadas. Y luego vamos a comentar sobre una decisión judicial que tomó una corte para los expatriados que van en busca de justicia ante los jueces de los Estados Unidos, específicamente del estado de New York. Y tercero, pues vamos a dar un vistazo a ver cómo andan los aeropuertos, los controles ante la pandemia del COVID-19. Y bien, sobre el paquete económico, señores, todos sabemos que previo a las elecciones recién finalizadas en los Estados Unidos, estas elecciones presidenciales que han dado como ganador a John Biden, pero no obstante se venía negociando desde la gestión del expresidente Donald Trump
el tema del paquete económico, que el primer paquete económico, luego de la pandemia, de inicio a mediados de marzo de este año, pues fue de unos $1,200, un cheque único en principio, y luego pues unos dólares mensuales para cada miembro de la familia, incluyendo por supuesto los padres desempleados y los menores de edad. Que era de igual monto, de $1,200. Ahora se ha aprobado un monto de $600 por persona, incluyendo adultos y menores de edad, y esta vez familias mixtas. ¿En qué consiste esto? Bueno, que tienen miembros indocumentados en los Estados Unidos, y por supuesto que estos van a recibir los fondos, contrario a lo que pasó con la ley CARE de marzo, que definitivamente las personas indocumentadas, como sabemos, que precisamente por no tener un documento de identidad y una regularización en Estados Unidos, pues se perdieron de recibir esta subvención económica. Ahora bien, los derechos humanos estuvieron trabajando muy de cerca con esta decisión, y felizmente que ahora tenemos un beneficio amplio y mixto, como declara realmente los principales medios de comunicación de los Estados Unidos en este orden. Las personas que ganen hasta $73,000 al año recibirán el pago de $600 semanales, y parejas que ganen menos de $150,000 al año recibirán unos $1,200 semanales. Familias con hijos recibirán $600 por miembro, hasta un monto total de $2,400. Esta ayuda o subvención económica será solo hasta marzo del 2021, así lo han divulgado las autoridades de los Estados Unidos. Esta asistencia económica, denominada por desempleo, que como decía, se extenderán beneficios federales por desempleo hasta 300 semanales. También se aplica y se espera que el beneficiario empiece a recibir estos fondos pues ya en los últimos días de este mes. También será extendido el programa específicamente a contratistas y trabajadores independientes por expirar al final del año. Pero bueno, ya eso se ha discutido y hemos visto informaciones más actualizadas que esta notita para declarar que será hasta marzo 2021. También esta asistencia para alquiler está ampliamente protegida en contra de los desalojos. Sabemos que el tema del alquiler en los Estados Unidos, el tema de vivienda, de la renta de vivienda, en la mayoría de los casos, pues el tema de los desalojos, que se rige por una ley muy contundente. Esto será extendido hasta el 31 de enero del 2021, una protección que se espera que en este momento el nuevo gobierno de Joe Biden pueda tomar otras previsiones de acuerdo a una evaluación que ya se le ha presentado sobre el tema. Medidas de mayor protección, el alcance en este orden, pero también con esto se contempla unos 25,000 millones para asistencia de emergencia, además a los propietarios, porque esto es un tema muy importante. O sea, muchas personas que se han retirado, que su ingreso único depende de esas viviendas para vivir, entonces subsistir más bien. Entonces, si ante una catástrofe ellos son muy considerados con sus inquilinos y pueden establecer hasta bonos, vamos a decir, o meses gratuitos para
continuar residiendo en su vivienda, y ellos de qué van a sobrevivir. Entonces, el Estado de los Estados Unidos ha tomado esto en consideración y ha creado y contempla más bien un fondo de estos 25.000 millones para asistir de emergencia a los propietarios, aunque no está claro cómo será la distribución de estos fondos. Ya más adelante veremos sobre esto, también la asistencia a las empresas, o sea, diríamos que todos los sectores, el sector familiar, desempleado, el sector de vivienda, la asistencia empresarial, el proyecto en torno a este tema empresarial. Este proyecto incluye una nueva ronda de préstamos dentro del programa de protección al sueldo que se entrega a las empresas para financiar sus operaciones y que mantengan a su personal en nómina. Se trata de unos 248.000 millones previstos para estos fines. Incluyen esta vez a organizaciones sin fines de lucro y empresas de medios, así como algunos cambios que permitan asistir pequeñas empresas y restaurantes independientes. Estos han sido sectores muy afectados y qué bueno que van a recibir una inyección importante económicamente hablando para poder mantenerse abiertos. Están dando servicio de delivery. Esto ha sido una de las medidas importantísimas en el tema de salud para evitar los contagios del COVID-19. También serán elegibles para recibir préstamos dentro del plan iglesias y otras organizaciones religiosas según el proyecto presentado por los republicanos. Las empresas que recibirán préstamos del programa y que se les haya sido perdonados algunos compromisos económicos podrán deducir de impuestos los costos asociados. Parte del plan incluye fondos para pequeñas empresas, negocios y provisiones para que las pequeñas empresas independientes o prestamistas e instituciones comunitarias canalicen parte de esos recursos con la esperanza de beneficiar a sectores que podrían no tener acceso a la banca tradicional. También el plan incluye almuerzos de negocio en un plan que incluyó una política de extensión de impuestos, más bien exención de impuestos para comidas de negocios que habían sido pedido por la Casa Blanca y que restablece la previsión conocida como el almuerzo de los 3 martinis, entre quienes consideran que es un beneficio. Individuos promotores afirman además que se busca reafirmar la industria del restaurante. Siempre que hay un beneficio específico para un sector, por supuesto que vemos otros sectores que se oponen, como está pasando con este sector de almuerzos de negocios, que está caracterizado dentro de la inclusión de promotores independientes y negocios que realizan sus actividades en el tema de alimentos, pero de una manera más informal. Lo que significa esto que Estados Unidos ha incluido de una manera holística más bien todos los sectores económicos, familiares, empresarial, independiente, y bueno, y aquí entonces no habrían quejas de otros sectores para recibir subvenciones económicas oportunas ante una crisis de pandemia como lo es la pandemia del COVID-19. En otro orden, señoras y señores, en los Estados Unidos también tenemos unas noticias, o más bien noticia importante, como ha sido el caso del fallo de un tribunal que ha determinado que a partir del 15 de enero del 2021, 5 días antes de la toma de posesión de Joe Biden, todos los dictámenes emitidos por los jueces de migración podrán ser revertidos. Señala la nueva norma anunciada por primera vez en agosto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que precisamente se ha determinado esta fecha de 15 de enero para que los jueces de inmigración podrán
determinar con menos capacidad que la que tenían anteriormente para las decisiones. Se trata de la regla final de carga pública impuesta por el gobierno de Donald Trump. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, si bien es cierto que los jueces siempre han tenido una capacidad basada en el arbitrio de los jueces para la toma de decisión, que ellos puedan evaluar la necesidad de que aquella persona que está postulando por justicia sea beneficiada con una decisión por la cual ellos se han convencido de que esta persona no va a ser un peligro, no va a ser una carga para los Estados Unidos. Pero ahora, con esta decisión específica, dice que los jueces tendrán menos capacidad de discreción. O sea, se está afectando este arbitrio de los jueces para tomar decisiones en contra de las personas o inmigrantes que estén en los tribunales de los Estados Unidos. Bueno, eso es un tema muy complejo y que definitivamente va a traer, un gran desafío para el 2021. Bien, vamos a ver brevemente lo que está pasando en los aeropuertos internacionales, pero vamos a iniciar con el aeropuerto de la República Dominicana, cómo se están manejando las autoridades, los controles de salud pública, tomando temperatura, haciendo pruebas de COVID-19 de manera aleatoria, para prevenir el contagio en nuestro país, las autoridades de aduana un poco más eficiente en torno al tiempo de espera para la revisión de las maletas y demás y todo el protocolo necesario. Esto ha sido muy oportuno en este sentido. También estamos observando otros aeropuertos internacionales donde los viajeros pues están acá muy aglomerados y bueno, definitivamente, pero con sus mascarillas. Esto es muy oportuno para prevenir el contagio, pero fíjense, bueno, esta imagen volvemos al aeropuerto de las Américas, antiguo aeropuerto de las Américas, ahora aeropuerto de José Francisco Peña Gómez, donde también muchas personas a la salida, pero ya las autoridades han tomado una decisión oportuna de que solo podrá presentarse un familiar o un allegado en la búsqueda de sus relacionados, y esto va a contribuir a mejorar la aglomeración de personas. También vemos en otros aeropuertos internacionales como las autoridades toman las muestras y demás. Demos un vistazo al aeropuerto del Cibao. Fíjense también con un poco de orden definitivamente, o sea, las autoridades han estado muy de cerca con esto y es muy oportuno, pues tenemos que seguir abogando por un cuidado amplio para fines de evitar el contagio del COVID-19. En el aeropuerto de Miami también medidas de salud y la separación de personas y demás, así que qué bueno que se mantenga todo esto. También una corte de New York tomó la decisión de prohibir que los expatriados sean apresados dentro de los tribunales donde se le están conociendo juicios. Personas que de verdad fueron afectadas, incluso estafadas en temas de depósitos para demandas, para fianzas en ciertos tipos de demandas, también en temas de alquileres y otras cosas muy importantes. No podían abogar por justicia ante los tribunales de menores de edad, por ejemplo, por demandar del child support o pensión alimentaria para sus hijos e hijas, porque son personas indocumentadas en los Estados Unidos y generalmente eran aprehendidas en los tribunales donde estaban precisamente buscando justicia. Ahora, un juez prohíbe de manera contundente que estos extranjeros sean aprehendidos en los tribunales. Esto es una decisión que de verdad va a favorecer a cientos y cientos de familias latinas que se vieron afectadas
por realmente este temor a ser sorprendido en estos tribunales y quedar en una cárcel de los Estados Unidos. Con estas informaciones vámonos a una brevísima pausa y volvemos en nuestra sección de Derecho de Familia. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: La bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. Derecho de Familia y Migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Continuando con Ensayo Jurídico, estamos en su sección de Derecho de Familia y en esta ocasión vamos a comentar un tópico que está en la página 103 de nuestra obra Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación. Y se trata de un tema muy conocido y que a los abogados y a las familias nos compete mucho cuando estamos frente a un proceso de divorcio, ya sea por incompatibilidad de caracteres, por mutuo consentimiento. Y en este orden, precisamente, uno de los temas planteados en nuestra obra nos indica: pronunciar a tiempo un divorcio evita problemas en casos migratorios, porque hay un vínculo muy directo y porque este documento se debe de obtener acorde con los preceptos establecidos en la ley 1306 bis, que precisamente es la ley de divorcio. Y fíjense cómo nosotros indicamos que un divorcio pudo haberse concluido por la causa determinada del mutuo consentimiento o por la incompatibilidad de caracteres de acuerdo a lo establecido en la ley 1306 bis, precisamente el artículo 17 de esta ley, que indica o establece en su único párrafo que el oficial de Estado Civil no pronunciará el divorcio ni transcribirá la sentencia, sino cuando se hayan cumplido las formalidades establecidas en el artículo 548 del Código de Procedimiento Civil y se le demuestre haber sido hecha la intimación al otro esposo para asistir al pronunciamiento de divorcio tal como anteriormente se dispone en este artículo. Esto es sumamente importante, pero además, si usted cuando notifica a la parte demandada, si fue un divorcio por incompatibilidad de caracteres,
La sentencia debe de, a pena de nulidad de este pronunciamiento, de indicar la hora a la Oficialía de Estado Civil que le corresponda para el pronunciamiento del mismo, invitarle a comparecer, pero además usted se tiene que presentar a la Oficialía de Estado Civil correspondiente días previos a depositar el expediente completo para que el oficial pueda apreciar que usted pues obtuvo las certificaciones de no apelación de este divorcio, el acta de notificación, el acta de matrimonio y presentar pues todos los documentos base de este proceso para que el oficial pueda pronunciarlo. Esto es sumamente importante, pero además después de ese pronunciamiento usted también tiene un plazo de 8 días que le otorga la propia ley 1306 bis sobre divorcio para usted hacer la publicación en un medio de circulación nacional. Constantemente vemos para temas migratorios cómo las personas se presentan a veces con una sentencia y ¿dónde están los demás documentos de divorcio? No, ese es mi divorcio. La sentencia no es el divorcio per se. Usted tiene que concluir el pronunciamiento, darle la publicidad establecida en la propia ley que le indicaba y bueno, entonces ya con estos documentos formales usted puede presentarse para una aplicación ya sea de visa de inmigrante, de no inmigrante también para demostrar el término de esta relación, pero la importancia de concluir el procedimiento con apego a la ley que rige la materia 1306 bis y todos los pasos están acá en esta obra, Derecho de Familia y Migratorio, su vinculación. Bien, pausamos y volvemos en nuestra entrevista central. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas. La Ley General de Migración de los Estados Unidos, 212, establece el permiso de reentrada para los residentes permanentes de los Estados Unidos. Si usted, por alguna razón, está fuera de los Estados Unidos, pero tiene un propósito, por supuesto, de retornar a su nación que le ha provisto de este permiso de residencia permanente y usted requiere de un permiso para permanecer fuera de los Estados Unidos, ya sea 1 año o 2 años, deberá conocer los requisitos que van a hacer valer este permiso de reentrada, dentro de los cuales el más importante es la causal. ¿Por qué usted va a requerir este permiso? Un problema de salud, ya tiene que vincular a los profesionales de la salud, a su médico que le trata para certificar esta causal. Pero además vamos a traducir los documentos correspondientes y solicitar este permiso con apego a esta ley. Pero recuerde, deberá justificar el tiempo por el cual usted quiere permanecer fuera de los Estados Unidos. Pero vamos a depositar este expediente mediante la forma I-131 y debe de ser en territorio estadounidense. Y por supuesto, pagar los impuestos correspondientes a estos fines. Y usted podrá retornar a su país de origen o al país de destino con mayor tranquilidad y así no incurrir en una violación a la Ley General de Migración de los Estados Unidos.
Tus planes de reunificación familiar no se deben detener. Aprovecha los procesos electrónicos implementados por UCIS a finales de 2019. Permiten el sometimiento y seguimiento de diversas aplicaciones, tales como la petición de residencia, certificados de ciudadanía, naturalización y renovación de Green Card, entre otros. De igual forma, no olvides la importancia de presentarnos tus documentos civiles. Así podríamos solucionar cualquier error o irregularidad involuntaria previo a tu aplicación. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas, pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias. Continuando con Ensayo Jurídico, y en esta ocasión nos place dar la bienvenida a Gabriel González Florentino, economista, mejor conocido como el economista youtuber, es licenciado en economía. Vamos a hacer un poquito de tu trayectoria, especializado además en temas de educación financiera, adaptados a la actualidad digital. El reto de todos. Gabriel, bienvenido a Ensayo Jurídico. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con la audiencia todos estos temas tan importantes de la educación financiera. Así es. Y fíjate, Gabriel, que definitivamente ya en la parte infine de este 2020, que obviamente ha sido un año duro, y lo digo por supuesto porque estamos aún dentro de la pandemia del COVID-19, donde muchas familias han perdido sus seres queridos, otras, por la gracia de Dios, estamos bien, cuidándonos, pero no obstante, no dejamos de observar en las tiendas, en las calles, que hay mucha gente, y hay mucha gente gastando. Entonces sería bueno hablar de cómo manejarse financieramente ya en esta fase infine del 2020 y cómo proyectarse un mejor 2021 en términos económicos. Mucha gente que aún no ha adquirido su vehículo, otros que siempre gastan y gastan para reengancharse con ese préstamo con el banco. ¿Por dónde tú quieres empezar como especialista en el tema? No, buenísimo. Bueno, yo creo que pudiéramos comenzar, o sea, poniendo en contexto. Yo sé que una de las, digamos, de los puntos más importantes o de las preguntas más importantes en términos de la toma de decisiones financieras en estas semanas o estos tiempos es el tema de, por ejemplo, el doble sueldo. Yo sé que tenemos como dos casos, vamos a decir extremos, personas que por un lado de repente han perdido su empleo con toda la situación que estamos viviendo ahora y se han visto como obligados a estirar los pocos ahorros que tienen, y otras personas que en cambio mantienen su empleo, tienen un doble sueldo, entonces tienen que preguntarse qué van a hacer con ese dinero, si de repente lo gastan ahora, porque eso es una cosa interesante en términos de economía conductual, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando hay un ingreso como extra, un ingreso extraordinario por encima del sueldo que puede ser? Entonces, hay como dos formas de cómo las personas tienden a ver ese tipo de cosas. Por un lado, hay algunos que ya desde meses anteriores, como cuentan con este dinero que viene en diciembre, empiezan a gastar por adelantado, ¿no? Y agarran una deuda, no, yo la pago con el doble sueldo. Eso pasa en algunas personas, ¿verdad? A veces, dependiendo del sector. Exactamente. Y hay otras personas que, al contrario, simplemente no tienen ningún tipo de planificación, entonces eso le llega como un ingreso extraordinario, lo que en economía conductual le dicen ganancia inesperada. Entonces ese tipo de ingresos que entran extra, vamos a decir,
como no tiene ningún objetivo específico, no se le determinó ninguna función, entonces se termina gastando fácilmente y más en todas estas fechas. Entonces hay que comenzar, como diría yo, poniéndonos objetivos y más porque tenemos el año que se avecina, ¿no? Primer paso a dar entonces. Aparte de esa objetividad, hacer algún plan de ahorros específico o de cómo gastar en lo sumamente necesario, porque no sabemos qué va a pasar, o sea, qué va a pasar con tu empleo en el 2021, si esta empresa se va a mantener. Fíjate que las empresas, muchas de ellas están subsistiendo por una ayuda del Estado que se llaman los programas de fase 1 y fase 2, que obviamente el Estado Dominicano de manera inteligente decidió extenderlo hasta marzo. Pero ¿qué pasaría después de marzo si esa empresa no va a lograr mantenerse? Entonces esa persona va a quedar desempleada posiblemente. Entonces ahí tendrían que reproyectar un plan y guardar para si esto pasa, cómo manejarlo, ¿no? Exactamente, o sea, hay que comenzar siempre como planificando hacia el futuro y más en estos tiempos de tanta incertidumbre. O sea, por un lado, como planificar desde el punto de vista de los gastos y de la administración de lo que se tiene y de lo que va a ingresar o en teoría al menos va a ingresar, pero también yo siempre recomiendo desde el punto de vista de los ingresos pensar en fuentes alternativas. O sea, no solamente si algo pasa con el empleo, tener alguna otra fuente de ingreso alternativa que te permita digamos, suplir esa falta de la otra fuente de ingreso. Y, bueno, como mencionamos al principio, esta actualidad digital permite crear esas otras fuentes, que después podemos como mencionar un poquito de todo eso. Pero pensando en términos de objetivos, ¿qué hacer con el dinero que se tiene ahora? O sea, lo primero, yo siempre recomiendo hacer un diagnóstico financiero. Yo sé que eso suena como de repente muy complicado, a la gente le da miedo ver sus números, ver cómo están realmente las cosas. Entonces, este es un buen momento, ya que viene el año que viene, resoluciones de año nuevo, pensar o sea, cómo estuvo el año anterior, o sea, cuánto ingresó en todo el año, cuánto se gastó, revisar hasta incluso las facturas, si se puede, pero yo sé que a la gente le cuesta poner un poquito de orden en todo eso. Pero pensemos, por lo menos, al ojo por ciento, vamos a decir más o menos cuánto te ingresa todos los meses, cuánto gastas todos los meses, si hay algún tipo de déficit, algún tipo de deuda. Entonces, estos ingresos que ingresan en diciembre, de forma extraordinaria, si existen, deberían dirigirse en primera instancia a pagar deudas. O sea, y más que hay incertidumbre, o sea, no se sabe qué va a suceder. Yo sé que hay personas que de repente dicen, no, es que puede pasar lo que sea, entonces déjame utilizar este pequeño ahorro que tengo para invertirlo y no sé qué, no, pero si tú tienes deudas, pocas inversiones son más rentables que la tasa de interés, o sea, lo que tienes que pagar en una deuda. Entonces yo siempre considero que lo primero, siempre recomiendo eso, pagar las deudas, eliminar las deudas y en segunda instancia, pensando también en toda esta incertidumbre, pensar en un ahorro de emergencia, tener un fondo de emergencia o fondo de reserva de, no sé, de 3 a 6 meses de gasto de ser posible, por lo menos irlo ahorrando poco a poco. Yo sé que de repente, ay, no tengo fondo de emergencia, ¿cómo voy a conseguir eso de golpe, no? Pero de 3 a 6 meses de gasto es como lo ideal para un fondo de emergencia y más pensando en la incertidumbre que se viene de aquí en adelante, ¿no? Mira, tú has tocado un punto muy interesante, porque fíjate que a principio de la pandemia, sin importar la condición del profesional, yo hablé con muchas personas que nunca han hecho un fondo de emergencia y no nos habíamos proyectado claro, nadie sabía que iba a venir una crisis, una pandemia como lo del COVID-19, pero en esos primeros 3 meses, las oficinas obviamente no estábamos produciendo. Uno se mantenía con los clientes y las igualas, los trabajos fijos, la necesidad de dar una respuesta a esas empresas, pero obviamente tuvimos que inyectar efectivo de nuestro patrimonio, porque realmente yo creo que esa educación tenemos que divulgarla más aún, porque no importa el estrato social, si no te educas para ello realmente, no estamos en esa línea de tener ese ahorro de emergencia. Y creo que con esta lamentable situación que ha pasado con la pandemia del COVID-19 hay que hacerlo y tenemos que sumarnos ahí todos los sectores. Fíjate otro punto que es muy interesante y que me gustaría que nos comente.
un poco sobre esto. Yo tengo una persona muy especial que sigue ensayo jurídico, abogado y toda su familia, y él me escribe siempre y me dice, doctora, en lo que nosotros vemos el programa, nos gustan tales temas, etcétera. Y un día hablando me dice, yo le prohíbo a mis hijos hacer préstamo porque odiamos los préstamos. Yo le digo, pero espérate un momentito, hay que hacer un préstamo para la primera vivienda, porque generalmente no llegas a ahorrar 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, entonces te ayudas con tu préstamo y manejándote de una manera adecuada, quizás el préstamo del primer vehículo. Entonces quiero que tú me hables de tu opinión al respecto y cómo manejarse ante la necesidad, si tú lo consideras oportuno, de hacer estos préstamos para tener dos temas resueltos tan importantes como el techo y el transporte. Claro que sí. Bueno, ahí lo que veo, o sea, hay que saber cómo diferenciar los tipos de deuda, vamos a decir, que hay, o sea, en general, lo que se le llama deuda buena y deuda mala, de términos generales. Entonces, vamos a definirla. ¿Qué tú consideras una deuda mala? Sí, en general, o sea, hay casos específicos. O sea, realmente en esto de la economía, de la educación financiera, hay que tomar en cuenta primero que no hay respuestas como definitivas, como la solución a todo, porque cada persona tiene situaciones diferentes, cada persona también está en etapas diferentes de su vida y tiene objetivos diferentes. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en términos generales, una deuda buena es una deuda que o sea, el dinero que se tome de esa deuda se va a invertir en algo que te genere un flujo de dinero que te permita pagar esa deuda. Entonces, como el caso más clásico, vamos a decir, se adquiere una vivienda, pero no para vivir en ella, sino para alquilarla y con esa renta pagar la deuda de la casa. Claro. Así. Eso es como una deuda buena. Ahora, entonces ahí viene el otro, deuda mala, por lo menos en términos generales, es lo contrario, es una deuda que se gasta, básicamente se consume el dinero y no genera ningún flujo positivo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa deuda mala? Que cuando tú la tomas, el dinero, ¿verdad?, se gastó. Ahora tú vas a tener que tomar de tu ingreso, que lo generas por otra cosa, para pagar esa deuda. Entonces, es un gasto adicional que tienes que hacer todos los meses, ¿no? Entonces, normalmente, o sea, si no lo ve de forma por lo menos general, cuando se habla de tu primera vivienda y tu primer vehículo, entraría dentro de la categoría de deuda mala, vista así. Pero por eso yo digo, hay que tomar siempre en cuenta los objetivos de la persona en específico, en qué momento está de su vida en general. Entonces, cuando se toma la hipoteca, claro, tú dices, oye, no quiero vivir siempre alquilado, yo quiero tener mi primera vivienda. Y si lo ves desde un punto de vista de como inversión de largo plazo, que se va a valorizar en el tiempo, esos factores también pueden entrar allí. Lo que sí yo veo muchas veces, específicamente en el caso del carro, a veces en la vivienda también, es personas jóvenes que, no sé, ya tienen su primer empleo, están apenas comenzando, no tienen un flujo de ingresos suficiente y ya de inmediato, ay, como ya tengo el empleo, ya tengo dinero, entonces déjame meterme en una deuda para el carro, ¿no? O sea, tú pudieras estarle dando un uso mucho más eficiente a ese dinero. Tú pudieras estar un porcentaje más o menos cómodo para cuando vaya a hacer el préstamo, pues vaya más ligero con la carga mensual. Exactamente, exactamente. Entonces hay que tomar esas decisiones, planificarlo muy bien y no lanzarse de golpe como veo muchas personas. Hay que tomar cada cosa a su tiempo e ir creciendo financieramente, pero siempre con un plan. Eso es importante y sobre todo que es un negocio financiero. Las instituciones pues tienen que ganar de manera muy onerosa, ¿no? Me dicen que tú tienes un reto financiero muy interesante en tu canal de YouTube. Sí, así es, así es. Entonces, ahí en economistayoutuber.com/reto, es un reto totalmente gratuito de 7 días. Hay unos ejercicios muy sencillos con unos videos y la persona puede comenzar como a planificar su año 2021 pensando siempre en la independencia financiera. El reto se llama La alquimia del dinero, la fórmula de tu independencia financiera, para ir planificando todo eso, diferentes fuentes de ingresos pasivos también, para no siempre depender del empleo y pensando en todo eso, comenzar el año 2021 con muy buen pie. Qué bueno. Fíjate que tú hablabas hace un momentito de un ingreso extra y dentro de la pandemia vimos que muchas personas se vieron combinadas a establecer desde su casa un tipo de trabajo, diríamos en principio se veía sencillo, nada es simple y hemos visto cómo por Instagram todo lo que tú necesitas, un accesorio,
hasta cualquier objeto para la casa, lo puedes adquirir de una manera rápida. Y por un lado vimos que sí, mucha gente se quedó sin empleo, pero hay otros que incluso le ha ido mejor que antes en medio de la pandemia. Por esa creatividad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, estos son momentos, o sea, como dice, como la frase, ¿no? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ese tipo de cosas. Pero realmente, a pesar de que a muchas personas le está yendo muy mal, realmente financieramente con todo lo que está pasando, incluso económicamente los países están, o sea, hay crisis económica, la producción está cayendo de forma generalizada. Eso no ha sido en todas las industrias, vamos a decir. O sea, como todas las personas están desde su casa, eso ha creado nuevas demandas de nuevas cosas, nuevos productos y servicios que el público demanda, y así también han surgido nuevas oportunidades desde casa, precisamente. Ese es el Internet. Simplemente con tener un computador y una conexión a Internet, tú puedes comenzar a ofrecer algún tipo de producto o servicio en función de tus conocimientos, de tus experiencias. Hay que comenzar con la creatividad y ver qué tú tienes dentro de ti que le puede servir a otras personas, y de repente se dispara. O sea, hay muchas personas que se están haciendo millonarias ahora en estos momentos porque descubrieron algo que no se habían dado cuenta antes, y simplemente porque digamos, esta situación los llevó a una situación extrema de tener que reflexionar, cambiar, salir de la caja, como dicen, y utilizar esa creatividad para ver qué pueden utilizar. Entonces, uno no puede realmente en estos momentos, claro, uno nunca se imaginó que una pandemia podía suceder. Estamos hablando, ¿no? Un fondo de emergencia, no sé qué, pero estas son situaciones extremas, ¿no? Que uno nunca se hubiese imaginado, pero lo que eso demuestra es que son tiempos de incertidumbre y hay que tener, digamos, esas múltiples fuentes de ingreso y comenzar, porque hay personas que comienzan como, se van también, se desbocan también, que no, tengo que generar muchos ingresos distintos. No, comienza con una fuente, una sola fuente de ingreso adicional a tu empleo para complementar. Yo tuve que esperar 15 días para que la empresa que me hizo mis primeras mascarillas institucionales, acá con el CH de Carmen Herrera, pues me confeccionara mi próxima cantidad para todo el personal. ¿Por qué? Porque me gustó la responsabilidad, la confección, pero además conozco yo, que no estoy en ningún mercado, vamos a decir, popular, conozco más de 5 personas a nivel privado que están haciendo estos cordones para la mascarilla y que bueno, lo están vendiendo al detalle, hasta al por mayor, por donde quiera, y ya tienen una fuente de ingreso diferente. Exacto. Bueno, finalmente, Gabriel, unas recomendaciones brevísimas para toda la ciudadanía, especialmente para esos jóvenes, comenzar ese 2021 con un desafío importante en temas económicos y con la fe, como yo digo siempre, de que lo que tenemos que hacer primero es estar positivos en Dios, de que las cosas van a cambiar y organizarnos un poco más para poder tener un año productivo en medio de las circunstancias. Bueno, yo diría que el mejor consejo que puedo dar es una metodología, la voy a explicar súper brevemente, es algo bastante sencillo para administrarse. O sea, todo el mundo que pruebe esta metodología comienza incluso a crecer financieramente, a ahorrar, podríamos decir, en piloto automático, y sus finanzas empiezan a crecer. Es algo muy sencillo, simplemente utilizar cualquier ingreso que te llegue, no importa, desde, no sé, 100 pesos hasta lo que sea 100,000, no importa la cantidad, utilizar ese ingreso y distribuirlo de la siguiente forma. O sea, son 6 cuentas. O sea, una cuenta es para libertad financiera, o sea, pensando en, digamos, en el retiro, en el largo plazo, que eso sería 10% del ingreso. Otro 10% pensando en objetivos de largo plazo, ya como estuvimos conversando, de repente el vehículo, de repente el inicial para la vivienda, etcétera, etcétera. Después, otro 10% pensando en diversión, como para equilibrar, para uno darse esos gustos que se quiere dar en cualquier momento, ¿no? Luego, un 5% para donaciones, también hay que dar a los demás, servir a los otros, que eso también es importante. Y luego, el otro 55% para las necesidades básicas, que ahí sí es el presupuesto normal de tus gastos mensuales. Entonces, si tú sigues esa distribución, sé que de repente se vea como algo extraño al principio, pero todo el que lo prueba se lo garantizo que comienza a crecer financieramente y va a iniciar el 2021 con muy buen pie. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a desearte a ti, a todos los tuyos, pues un exitoso año 2021, y a ustedes, pues las gracias por la sintonía. Tú y yo sabemos que hemos tenido un año muy difícil. Hemos perdido muchas personas valiosas,
Pero Dios es fiel y Él nos conmina a tener más fe y confiar en que el 2021 vendrá cargado de éxitos. Paz y esperanza. De alegría, en armonía y prosperidad. Disfruta la Navidad junto a los tuyos. Oficina Jurídica, doctora Carmen Herrera, ANAI, Ensayo Jurídico y este canal te deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. Mis amigos, estamos en Tu Caso, como cada semana. En esta ocasión vamos a conocer la historia de doña Bartola Arias Bello. Doña Bartola trabajó en una empresa privada por más de 33 años. Ahora con la pandemia del COVID-19, la empresa decidió cancelar la mayoría de sus empleados. En este sentido, también arribó a un acuerdo de pago de las prestaciones laborales, a lo que doña Bartola se ha sentido muy conforme. Pero cuando doña Bartola se presenta a su AFP a verificar cuánto será el ingreso mensual por su retiro, más bien luego de cumplir los 60 años, cumplir con la ley 8701 y haber laborado, señores, esos 33 años. Pues resulta que doña Bartola va a recibir solo 10,000 pesos mensuales. A lo que ella nos comenta, la dificultad que tiene para pagar renta, alimentación y demás. Pero queremos que ustedes de la propia Bartola Arias Bello escuchen su problemática. Pero además, ella aspira a que el Estado Dominicano, precisamente el Poder Ejecutivo y el presidente Luis Abinader, puedan darle una respuesta a su crítica situación con estos 10,000 pesos de pensión y de por vida. Imagínense. Vamos a escuchar a doña Bartola con su problemática. Adelante. Yo soy madre soltera, he criado 2 hijas, siendo padre y madre para ellas. En fin, yo laboré para una empresa privada durante 33 años. Entonces, ahora, con todo y la pandemia, fui cancelada. O sea, estoy desempleada. Entonces, mi esperanza era los fondos que tengo en la AFP. Pero he ido unas cuantas veces y lo que me dicen es que yo aplico solo para 10,000 pesos mensual. ¿Cómo yo voy a sobrevivir con 10,000 pesos durante todo este tiempo? Y cómo está la vida, cómo está la situación ahora mismo. La esperanza mía será que el gobierno me provea de un techo, porque eso es lo que más me preocupa ahora mismo, o que la AFP me le haga un aumento a esta mensualidad.
En vez de 10,000, que me le pongan algo más, cosas que yo pueda resolver, por lo menos la manutención. Vamos a dejar, doña Bartola, su problema de vivienda y de recursos económicos, primero en manos de Dios, para que Él traiga la solución. Y segundo, vamos a seguir escuchándola en ese reclamo hacia las autoridades competentes en el país. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un